Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a reflexionar sobre el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 11. Un hermoso pasaje que tiene muchos detalles que son muy importantes y que ojalá podamos verlo juntos en la palabra de Dios. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra preciosa es, pero para los incrédulos no es. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Para obedecer la palabra en la cual estaban destinados a obedecer. Dice el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Vamos a orar. Señor, en este momento estamos viendo tu palabra, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 11, y te pedimos, Señor, que tú estés obrando e inspirando, que tu Espíritu Santo esté dirigiendo las palabras y también estés dirigiendo a quien escucha. Sabemos que eres un Dios poderoso, un Dios que nos amas, un Dios que ha vencido hasta la muerte y ha resucitado y que nos amas profundamente. Queremos, Señor, anunciar tus virtudes. Gracias, Señor, por tu bendición continua. Gracias por la salvación que nos has dado y gracias por la vida eterna que es consecuencia de tener el Espíritu Santo y haber nacido de nuevo. Bendice a quienes están escuchando y también permítenos a nosotros bendecir a otros, así como tú nos bendices a nosotros. Señor, gracias. Amén. En este pasaje hay algo que son cosas muy importantes, que cuando nosotros hablamos del capítulo 1, del capítulo 2, versículo 1, vemos que lo primero que dice es que nosotros estamos saliendo de una vida diferente. ¿Sí? Nosotros hemos salido de una vida diferente. Acá dice, por tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Y abandonar esto significa haberse arrepentido de verdad y querer ser una persona distinta. En este pasaje se va a ver varios detalles, pero nosotros podemos ser personas vulgares y comunes, pero Dios nos ha llamado a ser especiales. Y para eso hay que tomar decisiones. Y una de las cosas
que es fundamental, una de las decisiones fundamentales es abandonar toda maldad, todo engaño, hipocresía, o ser transparentes, envidias y calumnia y hablar mal de otros, mintiendo, diciendo cosas que no son. Y desear la leche pura de la palabra de Dios. Como dicho, niños recién nacidos, dice, o sea, esencial, ¿no? La palabra de Dios como la leche esencial para crecer y dejar de ser bebé para transformarnos en alguien más maduro. Crecerán, dice, en su salvación. Nos llama a eso. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Muy importante. Tener una experiencia real con el Señor es el punto de partida. Después continúa el capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Primera de Pedro, hablando de Jesucristo, que es lo más importante, es la roca, es la seguridad, es a donde nosotros debemos estar parados siempre, porque dice, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Podemos defraudar nosotros, nos pueden defraudar a nosotros, pero Cristo no defrauda, porque Él vino y hizo lo que tenía que hacer, y hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Siempre nos ama y está preocupado por nosotros. Y dice también que lo han desechado en el mundo, que a Cristo lo han desechado. ¿Sí? Y lo que desecharon los demás, lo que los demás no dan valor, es importantísimo para nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia entre ser un verdadero creyente y un no creyente. La importancia que le damos nosotros en nuestra vida a Jesucristo. Pero, si hemos entregado nuestra vida al Señor, ya tenemos al Señor como lo más importante de nuestra vida. Y tiene que ser así. Si Él me lo dice, yo lo acepto. Si Él no me lo dice, no lo acepto. Y dice al final del versículo 8, tropiezan al desobedecer la palabra, o sea, al no darle cabida en su vida a la palabra. Y estamos destinados a eso, a darle importancia a la palabra, porque ese es el contexto. Algunos versículos traducen, algunas versiones traducen distinto, pero lo importante de nosotros es que estamos destinados a obedecer la palabra. ¿Por qué? A escuchar la palabra, a tomarla en cuenta la palabra, que es muy importante. Ahora, me quiero detener ahora en el versículo 9. Dice, ustedes son linaje escogido. O sea, pasamos de ser personas comunes, como todas las demás que nacen, crecen, comen, se reproducen y mueren, a hacer algo especial, un linaje escogido. Linaje es tener una sangre especial, una raza especial, ¿no? Linaje, engendrado de una manera especial. ¿Y por qué? Por la elección de Dios. Sabés que las cosas no pasan por casualidad. Y si sos la persona que ha tocado el Señor para conocerlo, para entregarse a Él, sos escogido por Dios. Eclectos, es como que te eligió con la mano. Linaje escogido, un ADN especial que viene de Dios y del Espíritu Santo. Es algo privilegiado, ¿verdad? Podemos ser muy pobres, podemos no ser nada, pero para el Señor somos importantes y cuando Él nos elige, nos transforma en una raza especial, nos da su ADN, el ADN de Dios. Entonces ya no somos personas comunes. Ya no somos personas comunes. Vos te crees común, te subestimás, pero no es así. Sos un diseño de Dios preparado para un propósito especial con capacidades idóneas. Por ahí no lo descubrís, por ahí ya lo has descubierto. Pero somos un linaje escogido, es decir, un tipo de persona muy especial. No para creernos superiores a los demás, por ahí sí somos superiores, o no. No, la soberbia y la humildad tienen que ver con otro lado, ¿verdad? Pero reconozcamos delante de Dios que dice, ustedes son linaje escogido, el Señor nos eligió. ¿Se entiende? Claramente, la elección de Dios nos hace especiales porque nos ha elegido Dios. La otra palabra que usa es real sacerdocio o
también interpretado como un reino de sacerdotes, donde somos sacerdotes del rey, donde formamos una comunidad de sacerdotes. Y esto es muy importante para nosotros porque la iglesia evangélica, reformada, los que hicieron esa gran revolución espiritual, están seguros de que cada persona es un sacerdote, el sacerdocio de todo creyente, que arranca ya en Éxodo 19-18, cuando el Señor nos elige, Él elige a su pueblo y a todos sus descendientes espirituales que somos nosotros para ser sacerdotes. Y sacerdotes significa puente hacia el rey, real sacerdocio, un sacerdocio que establece una relación entre la gente y Dios. Puente, eso es un sacerdote, es aquel que ministra en el nombre del Señor para que las personas tengan una vida espiritual real, un reino de sacerdotes. Todos son sacerdotes. Eso que tiene implicancias en la iglesia es que hay lo que se llama una pastoral de la iglesia, donde cada hermano que se ha entregado al Señor, que tiene el Espíritu Santo y que tiene una experiencia real con el Señor, se transforma en un sacerdote. O sea, sí, nuestras organizaciones hablan de un pastor principal, con pastores, equipo pastoral, anciano. Tenemos una estructura, pero en la Biblia, toda persona que conoce al Señor puede orar, puede enseñar la palabra, puede hacer algo por el otro y ser un puente entre Dios y los hombres. No intermediario, puente. Solamente un instrumento para llevarlos hacia el Señor. Es muy importante. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como se describe en el libro de Levíticos, eran aquellas personas que eran utilizadas por Dios para ayudar a las personas en todas sus dimensiones, no solamente la espiritual. No hay que espiritualizar, todo espiritual sí, pero también físico, psicológico, espiritual, social. Por lo tanto, una iglesia encuadrada en el Señor está compuesta por todas las personas que están ayudando a otras a ser mejores personas y sobre todo a estar conectados con el Señor. Somos el cable que los conecta con Dios, los ayuda a que se conecten directamente con Él, ¿sí? Después nosotros haremos nuestro trabajo como corresponde. Una iglesia sería fabulosa si cada persona, en vez de estar pensando que si no me ora el sacerdote, si no me da la indicación el sacerdote, no hago nada, no. Impulsado por el Espíritu puede orar, puede hablar, puede hacer cosas, ayudar por la otra persona. Todos somos sacerdotes en el reino de Dios. No hay curia y pueblo. Todos somos sacerdotes delante del Señor. Y después la otra palabra que dice es nación santa. O sea, la santidad tiene que ver con una calidad de persona que tenemos que ser y también como usa la palabra etnia, ¿no? Ya nuestra raza no es ser argentino, español, boliviano o lo que sea, de cualquier raza. Nuestra etnia es ser santos. Santos. Personas especiales. Personas diferentes. ¿Cómo se logra eso? No con nuestra fuerza, con la fuerza del Espíritu de Dios, que quede bien claro, porque muchas personas se subestiman y dicen yo no soy nada. No, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y eso te hace, se te hace posible por el Espíritu Santo, ¿me entendés? Se te hace posible por el Espíritu Santo, no por tus propios méritos, es por la obra regeneradora del Señor en tu vida. Por eso la relación con Dios es básica. Y después dice, pueblo que pertenece a Dios. Interesantísimo. Somos pertenencia de Dios. El único dueño de nuestras vidas es el Dios. Es Jesucristo. Por eso los títulos de Dios en el Antiguo es Adonai y en el Nuevo es Kyrios. Es dueño de tu vida. Cuando decimos
¿Crees en el Señor Jesucristo? Lo que diríamos correctamente sería, ¿crees que el Señor es tu dueño? ¿Que perteneces a Dios? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Estás consagrado al Señor? ¿A Jesucristo? Porque eso es una parte importante. Acá, buenísimo que linaje, real sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. 4 elementos que podrían ser muy bien descritos si estuviéramos en una clase, ¿no? Pero es muy importante que vos, que me estás viendo y estás escuchando, sos ese linaje, sos ese sacerdocio, sos esa santidad y sos un pueblo, una persona que pertenece a Dios. Somos como iglesia un linaje escogido, un reino de sacerdotes, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Obviamente tenés que pasar por el capítulo 1, que es abandonando todo y entregando nuestra vida al Señor, que es lo que a mucha gente le cuesta. Y por eso se pierde la eternidad y la obra del Espíritu Santo en su vida. Para decírtelo, sos especial, el Señor quiere que seas especial, y cuando vos te quedás siendo igual que cualquier persona de este mundo, te estás perdiendo lo que es vivir en el Espíritu Santo. Es vivir la especialidad en el Espíritu Santo. Dios nos llama a eso. ¿Y todo eso para qué? El versículo 9 dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. O sea, de las tinieblas a la luz. No nos está salvando de la tiniebla venidera, nos está salvando de la tiniebla actual. De muerte a vida, de oscuridad a luz. Es la solución. El Señor es la solución. El poder del Espíritu es la solución, ¿sí? Y nos ha llamado a salir de la oscuridad y estar a la luz de Él, admirable, sorprendente. ¿Ok? Es muy importante entender esto. La obra del Espíritu Santo nos transforma en personas y en pueblo especial. En un pueblo especial. Pero para que eso sea posible hay que tener una profunda vida espiritual y haber decidido abandonar este mundo y sus malos deseos, dice la palabra. Es fundamental, ¿sí? Uno elige, uno decide. Dios nos elige y uno elige esa elección. Y uno decide aceptar esa elección. Nosotros siempre decimos la verdad cuando le decimos a una persona que sos especial, porque se le ve el talento, se ve lo que puede ser, se ve su carácter y lo que podría ser en las manos del Señor. Pero muchas veces no abandonan lo que tienen que abandonar. No abandonan el mundo y sus deseos. Los deseos deben transformarse en los deseos de Dios. Y los deseos de Dios siempre son sublimes y altos. Sublimes y altos. Especiales. Y los que lo han entendido a través de toda la historia han sido especiales. Porque el Señor nos hace especiales. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Para que proclamemos que las virtudes de Jesucristo, no tu virtud ni mi virtud, las virtudes de Jesucristo. ¿Sí? El versículo 10 también dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, o sea, no eran nada, pero ahora son pueblo de Dios. Eso es muy importante, porque, ¿cómo decirlo sin parecer soberbio? Pero pasás a otra categoría. Obviamente sin tener una experiencia real con el Señor. Ustedes pueden leer todos estos versículos de la carta de Pablo, todos los capítulos de la carta de Pedro, de Pablo también, de Pedro, y van a ver que sí, que hay cosas muy claves. Y dice también, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y entonces como misericordia hemos recibido, misericordia tenemos que dar, ¿verdad? ¿Sí? Dios perdona todos los pecados, sí, menos uno, rechazarlo. Dios nos perdona a nosotros todos los pecados, sí, menos uno, rechazarlo. ¿Debemos perdonar nosotros los pecados de los demás? Sí, todos, menos uno, que rechacen a Jesucristo. No que no nos rechacen a nosotros, que no rechacen a Jesucristo. Eso es lo imperdonable.
11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. O sea, estamos de paso. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Que combaten contra la vida. Los deseos pecaminosos traen muerte, traen enfermedad, traen problemas, traen líos, traen disturbios, traen malas consecuencias. Por eso, ojo, que se aparten de los deseos pecaminosos. Cuando hay un deseo que te va a hacer daño, te va a hacer daño al otro, o que Dios dice que no está bien, apartate de eso. Sí. Mantengan entre los incrédulos, dice, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifican ¿a quién? A Dios en el día de la salvación. Bueno, este pasaje nos habla de salir del mundo, de salir de los deseos que tiene toda la gente, que viven vida solo para ciertos objetivos que se van a quedar acá. Nosotros debemos vivir para ser especiales en el poder del Espíritu Santo, porque somos especiales, diseñados para eso, para ser especiales en Dios. La iglesia, cuando entienda su rol en este mundo, que es la de preservar al mundo, de ser sal, de ser luz, de anunciar a Jesucristo y las virtudes de Jesucristo y el poder de Jesucristo y el amor de Jesucristo y la misericordia de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo, y cuando Jesucristo sea el modelo de cada uno de nosotros a seguir y lo tengamos re bien claro, entonces seremos diferentes nosotros y será diferente la iglesia. Debemos ser menos como el mundo y más como Jesucristo. Debemos ser menos como la sociedad y ser más como lo que quiere Jesucristo. Pero para eso hay que madurar. Para eso hay que entender que hay otros objetivos de vida que son mucho más importantes y más sublimes que los que nos plantea la sociedad. Ojo con el lavado cerebral de la sociedad. Apártense de esos malos deseos, de esos deseos pecaminosos que nos hacen daño a nosotros y hacen daño a los demás. Pero lo más importante de lo que quiero decir, de lo que el Señor le quiere decir en esta palabra, es que somos algo especial. Linaje, o sea, el ADN elegido por Dios. Un reino de sacerdotes, donde todos somos sacerdotes y todos podemos hacer lo básico o lo más excelente en las manos de Dios como sacerdotes de Dios. Una nación santa, o sea, un grupo que la etnia sea de Dios y sea la santidad. Y un pueblo que tenga claro que pertenecemos a Dios y estamos para servirle. Estamos para servirle a Dios. Y estamos para servirle, según Pedro, para anunciar las virtudes de Cristo, de Jesucristo. Él es el centro, Él es el que no defrauda, Él es el que sabe todo y nosotros debemos seguirlo. Amén. Somos especiales. El Señor así lo quiere.